Bienvenido de regreso al segundo episodio, a la segunda presentación de esta serie de relatos que iremos viendo semana tras semana. Sangre del pasado. Estaba sentado al lado del árbol más grande del patio de su casa, con una gran expresión de satisfacción en el rostro. Descansaba del arduo trabajo que la tarde le había supuesto. Una repentina brisa fresca de una tarde veraniega en el semidesierto le era deliciosa. Una casa construida sobre un terreno antiguamente habitado debería tener un suelo suave, con huecos rellenados de excavaciones previas para sacar los cimientos antiguos. Sin embargo, parece que nadie se había molestado en tal labor y solo habían construido sobre las ruinas. Ahora, con un proyecto de renovación en puerta, había que hacer algo de trabajo manual. Aborrecía a sus antepasados por no haberlo hecho ellos. Aunque fatigarse no le encantaba, no sabía qué cosas interesantes podría haberse quedado sepultadas en las décadas y casi siglos anteriores bajo el suelo que él pisaba diariamente. La casa, construida hacía pocas décadas atrás, reposaba sobre el terreno donde antes se asentaban las caballerizas de los terratenientes de la época colonial. Estando verdaderamente cerca de la salida de un túnel secreto, que en la antigüedad servía como ruta de escape para los ataques que eventualmente sucedieran a la vivienda principal, seguramente debería tener algo de valor sepultado. El pico, que descansaba justo a su lado, atestiguaba el esfuerzo que había tenido que hacer para mover esas enormes piedras que habían estado cubiertas desde décadas antes de que sus bisabuelos nacieran. Si bien la emoción de encontrar algo de interés entre esas ruinas ocultas le habían hecho comenzar con energía, a lo largo de la tarde ésta disminuía al ver que sus gotas de sudor solo eran intercambiadas por enormes rocas que apenas podía mover al compás de sus resoplidos. Parecía que todo iba a concluir en una noche con el cuerpo sumamente agotado, casi inmóvil, sin ninguna retribución a cambio, hasta que, debajo de una de las piedras más profundas que pudo mover, encontró un cuerpo metálico, herrumbroso, bastante duro, que solo Dios recuerda quién y la razón por la que lo pusieron allí, debajo de lo que parecían toneladas de piedra. Ahora, ese objeto del tamaño y forma similar a una rueda de carreta está bajo la luz roja del sol del atardecer, una vez más después de un largo tiempo. Él se incorporó un poco para ponerse sobre ese objeto y examinarlo a detalle. La mayor parte de su superficie estaba muy oxidada, mientras que en pequeñas partes se mostraba pulcra y limpia, donde en bajo relieve tenía inscripciones, líneas que caprichosamente parecían letras. Usando una piedra afilada, comenzó a tallar más del herrumbre, tratando de ver más claro lo que se ocultaba. Mientras más tallaba, más se convencía de lo que eran letras griegas, o al menos era lo que le parecían. No era un experto en el tema, pero pudo claramente distinguir lo que era un omega, un pi, un alfa. Era sorprendente. ¿Qué demonios hacía esa especie de escudo, de origen aparentemente griego y mucho más antiguo de lo que había supuesto, justo debajo de sus pies? Si bien quienes habitaban esas tierras antes eran de ascendencia europea, no procedían exactamente de la zona que el objeto sugería. Trató de levantarlo para llevarlo a resguardo, pero sus torpes manos, ya acostumbrándose a la calma, le fallaron del cansancio y el objeto se resbaló haciendo un corte profundo en su antebrazo con uno de los herrumbrosos bordes. Después del grito de dolor y la consecuente presión en la herida para detener la hemorragia, volvió a intentarlo, exitosamente esta vez. Sin embargo, la posición de éste hacía que la piel herida rozara directamente sobre la superficie del objeto, perpetuando la herida y ensuciando la derrumbre. Cuando por fin pudo llegar a la bodega, al soltarla y recargándola sobre sus bordes, entre una pared y el suelo, notó que toda la superficie estaba llena de sangre fresca,
así como su brazo, completamente sucio de herrumbre y sangre mezclados. Dejó la cosa ahí recargada e inmediatamente se fue a lavar y a curarse lo mejor posible, para después del correspondiente aseo retirarse a la cama. Se quedó tendido, mirando al techo. Estaba en ese limbo entre el sueño y la vigilia. Comenzó a escuchar rasguños, fuertes rasguños, como si de un perro enorme se tratara, rascando sobre una superficie de madera. Abrió los ojos sobresaltado por el ruido, pero ya no escuchó nada. Atribuyéndole al cansancio esa alucinación auditiva, decidió proseguir su camino a la omnibulación. Pero como si de un déjà vu se tratara, volvió a ser interrumpido con los mismos rasguños, pero esta vez más furiosos, como si una manada de lobos tratara de escapar a través de una puerta de madera. Se levantó de un salto, pues entre el inicio de su anestesia y el espanto, se imaginó que tal vez algún animal se hubiera quedado atrapado en la bodega donde guardó su hallazgo, ahora tratando de escapar, y el sonido hubiera sido magnificado por el efecto del sueño. Salió al patio y se dirigió a la bodega. De nuevo ya no se oía nada. Seguramente el animal, al oír sus pasos, se debió asustar, parando su faena. Abrió el candado de la vieja puerta de madera y en un movimiento liberó el paso para que lo que estuviera dentro saliera. Mas no emergió nada. Se adentró un poco, tratando de distinguir algo, apoyado con la leve luz lunar que lo acompañaba. Pero nada, no había ningún animal dentro. Solo antes de retirarse, dedicó una última mirada al extraño cuerpo metálico que reposaba ahí, en la penumbra, interrumpida por la luna. Temía además que alguien lo hubiera visto desenterrarlo y quisiera robarlo, pensando que fuera de algún valor comercial. Pero el cansancio y la hora lo hicieron desistir de cualquier intento de resguardarlo en algún otro sitio. Cerró la puerta con candado y nuevamente se retiró a su cama. Otra vez tendido, por fin pudo conciliar el sueño, siendo trasladado inmediatamente en sus sueños a una escena donde vio el objeto metálico, perfectamente embonado en una pared de piedra, en el costado de un gran acantilado. Estaba nuevo, limpio, brillante con la luz del sol. Daba la apariencia de ser la puerta de una caja fuerte empotrada en la piedra. Se dio cuenta de que estaba dormido, cosa que no era nueva en él, ya que le era usual tener sueños lúcidos, siendo este el más impactante que había tenido jamás, ya que a pesar de su conciencia de sí mismo y de la situación, no podía controlar nada en el escenario, y tampoco despertar. Las cosas que hace el cansancio, razonó dentro de sí. La escena continuó con una peregrinación de hombres, con grandes togas blancas, que llevaban a un prisionero entre ellos, atado de manos y pies con cadenas. El infeliz caminaba con la cabeza baja. Se aproximaron a la pared de piedra, donde, acompañados de gritos y alaridos, el suceso se convertía cada vez más en lo que parecía una ejecución. Uno de los hombres de blanco, equipado con una daga, hizo un corte no muy profundo en el pecho del desdichado, que era sujetado entre varios hombres más. Lo inclinaron e hicieron que la sangre que brotaba de su pecho cayera sobre un cuenco, el cual, al estar suficientemente lleno, el verdugo lo tomó y ceremonialmente caminó en dirección a la gran rueda metálica, amenizado por los gritos, ya no de dolor, sino de pavor del encadenado. Parecía verdaderamente asustado por lo que estaba por suceder. El cuenco de sangre fue arrojado con furia en un grito contra la superficie brillante, la cual en un parpadeo quedó completamente manchada de carmesí. Al instante, los hombres de la peregrinación entera, incluyendo los que sujetaban al prisionero, corrieron alejándose lo más posible del sitio. El prisionero, desdichado, al estar atado de los pies,
Al intentar correr, cayó sobre su cara, aunque eso no pareció importarle, ya que incluso en esa posición trató de seguir avanzando, arrastrándose, dejando manchas de sangre por donde pasaba. De dentro del acantilado se escuchó un gruñido aterrador, que a pesar del terror que le provocó a quien Morfeo había llevado a presenciar aquello, no pudo despertar, lo cual le pareció aún más aterrorizante que la escena en sí. Estaba atrapado en la pesadilla más extraña que jamás había tenido. El espectador solo pudo ver cómo el cuerpo brillante de la pared se levantaba de un golpe, como si de una puerta abierta con gran violencia se tratara. No vio nada que saliera de ahí, pero pudo ver en el suelo blando de la zona grandes huellas que avanzaban con violencia en dirección al pobre diablo, que en pánico y en un grito trataba de seguir huyendo. Se escuchaban gruñidos fieros, como de lobo en cacería, mas no podía ver nada. Nada, más que el cuerpo atado en el suelo, siendo arrastrado por algo invisible, siendo destrozado pieza a pieza, mientras más se acercaba al hueco que había dejado al descubierto la puerta metálica al abrirse. Manchas rojas que salpicaron denotaban que lo que fuera ese ser invisible que atacaba al infortunado era algo enorme, una bestia colosal para las proporciones normales. Por fin, cuando todo concluyó, pudo despertar, en un grito de pánico, agitado y sudando frío. Pero de inmediato se trató de dominar, recriminándose por cansarse tanto y provocarse a sí mismo esa clase de sueños. Después de espabilarse un poco y calmarse, se acomodó nuevamente y retomó su sueño, esperando la grácil complacencia de la cama. Mas no fue así. Se vio de nuevo en un escenario ajeno a todo lo que había soñado antes, y de nuevo, como si fuera a propósito, no podía despertar. Esta vez se vio en un campo de batalla nocturno, entre lluvia y relámpagos. Bastante dramático, pensó él, tratando de aliviar la tensión que toda la situación le estaba provocando. Vio carretas en una persecución, vio hombres peleando fieramente por tratar de tomar posesión de un estuche de madera enorme y redonda, justo de las mismas dimensiones que el pedazo de metal herrumbroso que tenía él ahora en su poder. Vio hombres vestidos de una época que no pudo distinguir, pero notó que uno de los bandos gritaba palabras muy similares a su idioma, tanto que pudo identificar algunas, lo suficiente para entender que era indispensable no perder el estuche de madera. La persecución y la pelea continuó de manera brutal. Decenas de personas caían a cada segundo, quedando todos esos cuerpos tendidos en el suelo, mojados con la fiera lluvia e iluminados por la multitud de relámpagos que rayaban el cielo a cada segundo. Por último, quedando solo unos pocos combatientes, la lucha siguió mano a mano, protegiendo aún el ataúd de madera. Los golpes y la sangre se repartían por todo el campo. Uno de los hombres contrarios logró llegar hasta el cofre y lo abrió, revelando que efectivamente su contenido era aquella misteriosa puerta metálica. El cofre estaba por ser cerrado nuevamente, pero la cabeza del hombre fue golpeada contra la superficie dura del metal por uno de los guerreros que la protegía, dejando así una gran mancha de sangre sobre el frío espejo de metal que reflejaba los relámpagos con gran vehemencia. El herido, al ver esto, se aterrorizó y emprendió la huida, desesperado por alejarse lo más posible del sitio, pero en ese momento la puerta metálica saltó de su recipiente, dejando un hueco enorme en el suelo donde antes estaba. Aterrorizado el espectador, ahora sabía lo que se vendría. No quería presenciar eso de nuevo, pero ahí estaba, pasando frente a él, una vez más. El cuerpo era arrastrado de regreso hacia el agujero en el suelo,
pero caprichosos como lo son los sueños, y más los de esta índole. Antes de que el cuerpo llegara a su destino final, los rayos cesaron por un momento, de manera que se pudo observar una silueta enorme, de más de 2 metros de largo, en forma de perro, con grandes patas de dedos largos. Pero así como se hizo visible, de nuevo desapareció al reanudarse la ráfaga de rayos, culminando todo como antes. En el momento en que el cuerpo desapareció en el hueco en el suelo, la escena terminó. Mas no despertó. Estaba ahora en un limbo negro, donde solo quedaba su pensamiento y él. Y fue su mismo pensamiento el que, aún influenciado por la serie de cosas que acababa de presenciar, le reveló la explicación de todo. Esa maldita cosa que él tenía guardada en su bodega era algo así como la puerta de una prisión donde habitaba una fiera demoníaca, o algo así, que era liberada cada vez que caía sangre en la entrada de su prisión, persiguiendo al dueño de esa sangre hasta destrozarlo y llevarlo a una muerte espantosa, o peor, si es que eso existe. Entre sueños sintió como su corazón estaba golpeando fuertemente su pecho al entender la situación en la que estaba. Ahora era su sangre la que estaba en ese metal, pero no podía despertar. Estaba atrapado en su propio cuerpo, y lo único que lo salvaba de ese ser era quizá el hecho de que la puerta no estaba apoyada sobre alguna superficie que pudiera abrirse para dar paso a la bestia. O quién demonios sabía. Quizá todo era una pesadilla increíblemente horrible, y todo terminaría por la mañana. O tal vez era verdad, que sus momentos estaban contados, y lo único que debía pasar para que su vida terminara era que esa cosa resbalara y cayera en totalidad sobre el suelo, para que éste se abriera, para dejar salir a su espantoso y espectral verdugo. Ahora sentía como las lágrimas corrían por sus mejillas. Sus sentidos poco a poco se restablecían. Parecía que estaba despertando. Se esforzaba por moverse, por levantarse de un brinco y darse cuenta de que todo era una invención más de su hiperactiva imaginación. Se aferraba con todas sus fuerzas a esa idea, pero conforme pudo restablecer su conexión con el mundo real, logró sentir cómo su cama se sacudía, cómo su habitación se sacudía y cómo la casa entera se sacudía. Era un temblor de tierra, orquestado por solo el cielo sabe qué fuerzas ominosas. El temblor concluyó con un sonido seco, como de algo golpeando el suelo. Esto fue suficiente como para que pudiera despertar completamente de su parálisis y tratar de recomponerse. Pero bien no estaba completamente consciente cuando escuchó esos mismos gruñidos que sus sueños le habían mostrado. Eran gruñidos monstruosos, de inimaginable ira y hambre, pero ahora estaban en el mundo real y se oían cada vez más fuerte y más cerca. Era su habitación, era su cama, era su sitio seguro, donde ahora no lo estaba, donde ahora él era esa víctima que correría desesperado por su vida. Saltó de la cama y se dirigió hacia la puerta, la única puerta de su habitación, su única vía de posible escape. Pero el alma se le escurrió por las piernas al escuchar el sonido frío y duro, como de zarpas arrastrándose por el suelo de la habitación de al lado. Estaba atrapado. Lo único que la separaba de esa asquerosa bestia era una endeble puerta de madera falsa. Su respiración le faltaba. Las lágrimas le caían por las mejillas e iban a parar al suelo, donde estaban sus pies sacudiéndose debido al temblor de sus rodillas. Ahí las vio de pronto. Vio como por la hendidura superior de la puerta, como si de un material elástico y viscoso estuvieran hechas, se filtraban unas garras que en la penumbra, sin luz realmente fuerte, podía distinguir.
Eran negras, largas y redondeadas, terminadas en unas puntas afiladas y no muy curvas, ancladas a dedos largos y huesudos, de piel que se distinguía café, húmeda, como si de un cadáver viejo se tratara. Vio filtrarse la punta de una, luego de otra. Eran en total 3 pares. Eran 2 patas de 3 dados largos que hacían ahora crujir la frágil puerta, abriéndose paso con un gruñido atronador y creciente de fondo. El pánico, el pánico fue total al estallar en llanto, estallar en un grito, estallar en un rugido y al estallar la puerta. Hasta aquí el relato del día de hoy. Si es de tu agrado, cuento contigo y con tus amigos la próxima semana. Nos seguiremos escuchando semana tras semana, cada lunes. Ponlo en tu agenda. Hasta la próxima.